Hola a todos, ¿cómo andan? Y espero que estén bien. Vamos a hablar hoy de qué tenemos en el mercado. ¿Tenemos un crash? ¿Ya tenemos una recesión? ¿Un mercado en caída? Vamos a hablar de todo eso. Recordemos que en estos primeros 2 meses del año tenemos que el mercado ya corrigió los índices principales como el S&P, ya corrigieron un 10%. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Así que es una corrección bastante importante. Hay veces que los índices pueden dar un rendimiento de ese tipo, es decir, dar rendimiento del 10% anualizados, y el mercado del índice ya está corrigiendo en los primeros 2 meses del año un 10%, lo cual nos dice a estar atentos que tenemos. Algo anda mal. Por otro lado tenemos también frentes de conflicto. Por un lado la suba de tasas de la Fed y por el otro lado también el conflicto de corto plazo de Ucrania-Rusia. Así que vamos a hablar de todo eso en el video, así que quédate hasta el final. Comencemos. Vamos a comenzar justamente por el comienzo. A ver, ¿qué pasó? Que fue prepandemia. Ni bien comenzó la pandemia, la Fed llevó la tasa a cero prácticamente. Esto fue para estimular el endeudamiento y el crecimiento de la economía, y también para estimular el crecimiento del empleo, porque justamente son problemas que teníamos en pandemia. Luego de hacer esto, lo que pasó fue que, bueno, el mercado fuertemente tuvo un primer impacto de caída en lo que fue el anuncio de la pandemia, todo el confinamiento y demás. Esto hizo que el mercado cayera fuertemente en los primeros días de marzo, finales de febrero, principio de marzo. Y luego de eso tuvo una recuperación en B que lo llevó bastante arriba. De hecho, poco tiempo después recuperó los valores previos a la caída a esta rápida caída que tuvo muy poco tiempo, con recuperación en B, que fue de esta forma obviamente. Y luego tuvimos un crecimiento importante, bastante contundente, bastante continuo durante todo el año de pandemia y de confinamiento, y esto llevó a nuevos máximos, acciones volando, criptos volando y demás. ¡Cielos, qué macizo! Ahora, ¿qué situación tenemos actualmente? Primero, recordemos que, como dijimos, la baja de tasas se da justamente para estimular el crecimiento, para estimular el empleo, que eran problemas de pandemia. Ahora, ya el empleo está llegando a valores prepandemia casi muy cercanos, 3,9% en Estados Unidos, pero la inflación, que ya con la economía en caliente, la inflación está llegando a 7%, y eso sí es un problema. Listos para tirar vergazo. Y que la quieren controlar en Estados Unidos. Por lo tanto, este tema ya está resurgiendo con que ya tenemos las reuniones de la Fed que están diciendo que van a empezar a subir las tasas. ¿Cómo van a hacer esta suba de tasas? Básicamente lo que dijeron, van a hacerlo en 3 o 4 subas. Estiman que un 0,25% cada vez. ¿Y esto por qué? Porque comenzaron a anunciar de que la economía, Powell en particular, decía que la economía estaba lista o podía soportar subas de tasas de interés similares a lo que se tuvo en el periodo, en el último ciclo que hubo suba de tasas, que fue en el 2015, que cuando terminó ese ciclo en el 2018 llegó a picos de suba de tasas de 0,25%. Ahora, ¿va a ser ese el valor? Vaya dato perturbador. El tema es el siguiente. Durante todo este periodo, estos últimos meses que tuvimos un sell-off importante del mercado, vimos, como dijimos, caídas en 2 meses de los índices del 10%, lo cual significa que si en los índices cae un 10%, algunas acciones que no suelen ser las más importantes en los índices caen muchísimo más, amplificada esa caída. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Entonces, todo este sell-off, toda esta especulación que hubo alrededor del mercado se dio en torno a cuánto se va a subir la tasa de interés en las próximas reuniones de la Fed. Ahora, lo último que dijeron, la verdad, es que Powell básicamente lo que dijo fue que no es posible predecir cuánto se va a subir la tasa, pero sí que la economía está lista para soportar una suba de tasa similar a la del 2015 o incluso mayor. Usted es diabólico. Y como dijimos, ese ciclo terminó con suba de tasa del 0,25%. Lo que estiman es que van a llevar la tasa a un 1,6% para finales de 2023, lo cual es una suba importante, pero la verdad es que muchos están pensando que la van a subir muchísimo más. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Con qué motivo se hace la suba de tasas? Básicamente lo que la suba de tasas hace es enfriar la economía, encarecer el endeudamiento y controlar los picos de inflación. Ese es el objetivo de la suba de tasas. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Y como la inflación ya está alta y el mercado laboral está en un valor casi prepandemia, ya están analizando justamente esta suba de tasas. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Y también terminar con el programa de compra de bonos que tenía, que se anunció luego del comienzo del confinamiento. Entonces, todo esto va a hacer que el mercado reaccione de una manera en particular. ¡Tengo miedo! Recordemos que con la suba de tasas normalmente lo que suele suceder es que el mercado va en el sentido opuesto, es decir, que empieza a bajar.
cuando en la baja de tasas empieza a subir. ¿Por qué esto? Y porque encarecen el endeudamiento. ¿Cómo te atreves? ¡Dame eso! Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Por eso justamente lo que tenemos es que cuando uno baja la tasa de interés, lo que hace es estimular el crecimiento, estimular el endeudamiento, lo cual hace que las empresas puedan tomar deuda barata, con esa deuda barata crecer y demandar más trabajo, por lo tanto generar empleo. Por eso cuando uno tiene pleno empleo puede darse la maniobra o lugar para poder subir las tasas de interés. De esta forma encarecer el endeudamiento sin afectar el empleo. Pero es un balance que hay que hacer bastante fino. Es una forma simplificada de explicar esto básicamente. ¿Qué me habrás querido decir? Ahora, ¿qué relación hay entre el pleno empleo y la inflación? Por un lado tenemos que si tenemos pleno empleo, conseguir un trabajador nuevo va a ser bastante más caro porque ya la oferta de empleados es menor. Por lo tanto hace que suban los salarios generalmente y esta suba de salarios lo que termina haciendo es que haya más demanda de bienes en la economía. Ahora, por otro lado, si no hay un aumento de oferta de bienes de la economía, lo que hace es subir los precios de los bienes de la economía y así tenemos inflación básicamente. Entonces, con la suba de tasas lo que se hace es enfriar justamente eso, pero siempre hay que tener cuidado de que haya pleno empleo en la economía, porque si no terminás afectando el crecimiento del empleo y crece el desempleo, lo cual es malo, obviamente. Entonces, esos son los dos factores o balances en un término muy simplificado de lo que tendrían que manejar con este tema de suba de tasas. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Ahora, ¿cómo afecta esto en el mercado en general? Ya me estoy poniendo nervioso. Como dijimos, una suba de tasas lo que hace es enfriar la economía, lo que termina haciendo es que el mercado de acciones termina cayendo, corrigiendo bastante, así como hizo lo opuesto una baja de tasas. La baja de tasas hay que tener cuidado cuando uno la hace porque una vez que la lleva a cerca de cero, como sucedió, lo que tenemos es que cuánto más puedes controlar, porque no puedes bajar por debajo de cero. Por lo tanto, estás ahí limitado por ese lado. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una baja de tasas, hacerlo de forma gradual, correcta y demás. Ahora, ¿cómo puede afectar esta suba de tasas al mercado de acciones? Y puede comenzar una corrección importante. Los mercados pueden empezar a corregir, incluidas las criptos, porque recordemos que las criptos se comportan como activos de riesgo, aunque ya dijimos que por más que uno diga las criptos eran activo de resguardo, era un resguardo de valor, no, estadísticamente se están comportando como activo de riesgo. Los proyectos de la blockchain son proyectos de empresas que toman deuda en el mercado y si la suba de tasas es importante, la deuda se encarece, por lo tanto tomar deuda es más caro y por lo tanto el proyecto de blockchain o de criptomonedas hace que se limite su crecimiento. Entonces de esa forma termina afectando a las criptomonedas también. ¡Madres, qué pedo! Por lo tanto hay que tener cuidado, no apresurarse a entrar ahora al mercado porque la verdad es que esto puede meter una corrección importante y además tenemos conflictos de corto plazo. Este conflicto Ucrania-Rusia la verdad es que es un conflicto que yo creo que puede afectar, pero solamente de corto plazo. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. La economía teniendo un shock de caída. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos conflictos generalmente se agrega incertidumbre, no se sabe cuánto puede valer el petróleo, por ejemplo, cuánto pueden valer otros bienes de la economía, cómo se pueden distribuir los recursos en la economía, por lo tanto, y también el comercio, porque se limita el comercio también, ¿no? Eso es otro agregado más. Por lo tanto, en un primer shock, un primer impacto en el mercado, lo que tenemos es que los inversores se resguardan y dicen, no, ante una incertidumbre yo voy a sacar mi dinero, mi capital de los activos de riesgo y voy a ir a un activo más seguro. Por lo tanto, lo que termina haciendo es que los activos de riesgo son las acciones, las empresas y las criptos, mucho más todavía, amplificado el riesgo. Por lo tanto, se retiran de ahí y van a buscar activos más seguros, van a buscar lo seguro. Por lo tanto, eso hace que el primer impacto de esto sea una caída también generalizada. Entonces, tenemos esos dos frentes ahora. Por un lado tenemos la suba de tasa de interés, que vamos a tener reuniones de la Fed en todo momento. De hecho, ahora voy a poner en pantalla cuándo va a ser la próxima reunión para estar atentos, que no sabemos cuánto va a subir, porque dijeron no es posible predecir cuánto va a ser la suba de tasas. Si no es posible predecir la suba de tasas, cada vez que va a haber una reunión va a haber bastante incertidumbre y cautela, por lo tanto ahí puede haber una corrección y luego, dependiendo del resultado de la reunión y cuánto dicen que van a subir la tasa, puede haber una reacción para arriba o para abajo según la situación. Por lo tanto son fechas que hay que tener en cuenta y son importantes. Las voy a dejar ahí marcada una de ellas, pero también les voy a ir anunciando yo en mi canal, voy a comentarlo cuando pueda, cuándo van a ser las reuniones, así que suscríbanse si no están suscritos para
para estar atentos a todo este tipo de cosas, más allá de los análisis de criptomonedas que hacemos todos los días. Ahora, tenemos entonces un frente que sería la suba de tasas de interés en cada reunión de la Fed, y también tenemos el conflicto Ucrania-Rusia de corto plazo que afecta y hace que todo el capital vaya a activos más seguros y se salgan de los activos de riesgo. Básicamente serían esos los dos puntos principales, además de que también la Fed va a empezar a reducir su hoja de balances, su balance sheet, como le dicen, que después del programa, todo este programa de compra de bonos y demás, está en 8.8 trillions y va a reducirse a 6.8 trillions, lo cual es una reducción muy importante también, lo cual todo esto da lugar a que haya una suba de tasas de interés. Por lo tanto, eso es lo que se espera, y el movimiento especulativo, todo este sell-off que tuvimos en los últimos meses, que terminó corrigiendo el mercado en 2 meses 10%, que es una corrección importantísima, porque puede ser tranquilamente lo que suba en un año normal de mercado, eso en 2 meses te lo corrigió. Entonces todo eso se da en todo este entorno especulativo que hay sobre estos dos contrafrentes principales de corto plazo por un lado y de largo plazo por el otro, en la suba de tasas, porque va a ser a lo largo de todo el año. Maravillosa jugada. Así que básicamente sería ese el resumen de hoy. Espero que os haya gustado esta actualización, estos comentarios generales de por qué podemos tener un market crash en breve y por qué esta corrección hay que tenerla en cuenta y tener estos dos factores en balance para entender qué sucede, y también por qué se sube la tasa y se baja la tasa de interés. Básicamente es entender un poco lo que sucede. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Como siempre, déjenme sus comentarios con la cripto de quieren que analices y que hable de estos temas también si les gusta, y nos vemos en el próximo video.